Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy nuestro tema es CISEN infiltra el Archivo General de la Nación. Un tema muy importante porque tiene que ver con el acervo histórico y con la guerra sucia que se llevó a cabo en México y que dejó pues casos muy dramáticos y muy crueles para cientos y miles de personas. Esta investigación corrió a cargo de mi compañero Mauricio Romero, periodista de la revista Contralínea, a quien le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Erika. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y también nos acompaña Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Derecho a la Información de la Organización Internacional Artículo 19, aquí en México. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y bueno, para empezar me gustaría que primero nos acompañara a ver una cápsula que preparamos para usted y regresamos. Fotografías tomadas desde el otro lado de la calle o a través de la ventanilla de un auto, o por vigilantes que cazaron durante días, semanas o meses a una persona o a un grupo entero. Partes informativos que asientan quiénes fueron considerados como enemigos del Estado y quiénes, sin más, fueron sujetos de espionaje, solo por su notoriedad social. Fichas que identificaban quién era quién, qué le gustaba, qué hacía y con quiénes. ¿Por qué motivos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué y hasta cuánto tiempo? Información de primera mano sobre detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas. Eso y más conforma el acervo que durante 4 décadas acumularon los órganos de inteligencia desde el gobierno de Miguel Alemán hasta el de Carlos Salinas de Gortari, el Departamento de Investigación Política y Social, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y, sobre todo, la Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS. La expresión de Lecumberri, además de contener en sus espacios el eco de quienes fueron encerrados ahí por motivos políticos en la primera de sus galeras, guarda ahora los expedientes y fichas básicas sobre ellos mismos y miles de personas más que armaron los gobiernos priistas de 1947 a 1989 para combatir todo indicio de organización social contraria. Aurora Gómez, exdirectora del Archivo General de la Nación, comenta. La estructura de ese fondo, digamos que son principalmente las tarjetas, esas tarjetas que están en esos archiveros centrales, que vienen por nombre propio de la persona o de la institución o de la organización política, el sindicato, la universidad, sí. Como que si tú abres en esas tarjetitas, vas a encontrar una entrada básica de la persona. En la Galería 1 del Archivo General de la Nación también están las memorias de la Guerra Sucia, contada desde la perspectiva de las instituciones ejecutoras, relatada de puño y letra por los agentes que espiaron, secuestraron, interrogaron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a un número aún indeterminado de personas. El antiguo Palacio Negro de Lecumberri, construido durante el Porfiriato, que con el tiempo se convirtió en un símbolo oscuro de la brutalidad oficial, hoy guarda la evidencia de gravísimas violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. En su Galería 1 reposan los registros en papel de la capacidad de represión del Estado mexicano durante el periodo de la Guerra Fría, que en México se calentó con la sangre derramada de miles de personas en la llamada Guerra Sucia. De ahí su vital importancia para todas las personas.
muy interesante de lo que nos habla esta cápsula que preparamos con la investigación de Mauricio Romero, pero aprovechando su presencia me gustaría que él mismo nos platicara de la importancia que tiene el Archivo General de la Nación para un proceso informativo. Por supuesto, la Galería 1 del Archivo General de la Nación, como lo dice la cápsula, tiene información que fue recopilada durante 4 décadas prácticamente por los entes de seguridad nacional, de contrainsurgencia, de represión del Estado mexicano. Y ahí se dice información sobre cualquier actor prácticamente importante durante ese periodo. Hay miles y miles y miles de documentos, millones de fichas con información básica de muchísimas personas. Esto representa pues, una especie de memoria de la brutalidad del Estado mexicano, de la capacidad de represión, de espionaje, de infiltración de movimientos sociales. Y como lo has dicho, es la memoria de la Guerra Sucia, que es un episodio pues todavía oscuro en la historia de México. Recordemos que este acervo que está en el Archivo General de la Nación, pues son documentos que se recopilaron entre el gobierno de Miguel Alemán y el de Carlos Salinas de Gortari, es decir, durante toda la Guerra Fría, que acá se convirtió en Guerra Sucia, ¿no? Toda la represión y la persecución contra las personas y sociedad civil organizada que de alguna forma representaba para el Estado una amenaza. De ahí es la importancia histórica de estos documentos, que al día de hoy pues está cerrado el acceso directo. Directo es ver los documentos, palpar los documentos, que en algún momento pues se logró durante los años 2011, 2012, 2013, durante el periodo de Aurora Gómez Galvarriato, que pudimos entrevistarla y ella misma nos contó la dificultad y el proceso que tuvo que seguir el Archivo General para que se abrieran estos documentos, ya que desde que se trasladaron del CISEN, que es el heredero de la policía política del régimen priista, al Archivo General de la Nación por un acuerdo de Vicente Fox, mientras estaba este discurso de que habría justicia de los crímenes del pasado, que los priistas acabarían en la cárcel, muchos agentes y muchas personas que se les señalaron que cometieron delitos de lesa humanidad, que violaron de forma gravísima derechos humanos. Bueno, en todo este contexto se trasladó el archivo de los entes de espionaje al Archivo General de la Nación, pero se trasladó con agentes del CISEN. Siempre estuvo a cargo del CISEN. El archivo siempre estuvo bajo control del CISEN, en este caso de un señor llamado Vicente Capello, que era agente de la Dirección Federal de Seguridad, la temida Dirección Federal de Seguridad, desde los años 60, y hasta su muerte él estuvo presente en este archivo. Pues durante el periodo de Aurora Gómez Galvarriato, de alguna forma logró cambiarse o intentarse un cambio de estafeta para que fuera el Archivo General quien manejara estos fondos documentales y se diera una apertura y un acceso a la gente a estos archivos, ya que pues son, como lo menciono, tienen que ver con violación a derechos humanos y a delitos de lesa humanidad. Y bueno, esta apertura que se dio en 2002 con Vicente Fox fue una de las banderas que, como dice tu investigación, impulsó, ¿no?, para que muchos investigadores, periodistas hicieran, más bien entraran al Archivo General de la Nación y nos revelaran algunas situaciones que ocurrieron en la Guerra Sucia, sobre todo con los movimientos armados en Guerrero, que es uno de los temas que fueron muy publicados por Contralínea y otros medios de comunicación. Aurora Gómez Galvarriato fue una de las personas que tú pudiste entrevistar y que es exdirectora del Archivo General de la Nación. ¿Qué te comentó? ¿Cuál era la batalla que ella estaba tratando de librar? Aurora Gómez entra al Archivo General de la Nación como directora en 2009. Y ella lo que me comentaba es que pues desde que llegó notó que la gente del Archivo General, los funcionarios
del Archivo General no podían entrar a la Galería 1, no podían entrar a una parte del propio Archivo General de la Nación. Ella decía, literalmente no podíamos entrar, estaba cerrado. ¿Por qué? Porque el CISEN tenía el control absoluto y ellos armaban los expedientes, ellos eran quienes manipulaban todos estos fondos documentales de la Policía Política Mexicana, y eso fue lo primero que intentó corregir de alguna forma. Hacer primero, conformar un equipo de cinco muchachos que lograran entender este fondo documental que es complejo, que es complicado, ya que tiene un archivero de con millones de fichas, donde hay datos básicos de la gente que espiaron, de la gente que siguieron, y que algunos de ellos terminaron o asesinados o desaparecidos. Hay un archivero con millones de fichas, y estas fichas tienen claves secretas, se puede decir, claves hechas por los agentes del CISEN, que es un tema como de película, con claves que llevaban a los documentos. Este archivero y estos fondos documentales era difícil que los entendieran los funcionarios del Archivo General de la Nación, y la propia Aurora Gómez lo admitía. Pero ella lo que intentó fue crear un grupo que con el tiempo lograra hacerse, que lograra asumir esta Galería 1, todos estos fondos documentales, y lograra pues entenderlo y darle un servicio a la gente y dar acceso al final de cuentas. Ella se contactó con el CISEN, Vicente Capello, el agente de la Dirección Federal de Seguridad y después del CISEN, de alguna forma lo entendió, como Aurora Gómez lo comentó, un señor ya envejecido, enfermo, entendió que estos fondos debían abrirse al escrutinio público, dada la importancia de los hechos que ocurrieron. De alguna forma lo logró, porque lograron construir un instrumento de consulta que se abrió a la gente, y como lo acabas de decir, diversos trabajos periodísticos y académicos se hicieron a partir de los archivos que hay en la Galería 1. Pero eso fue un proceso que se dio desde 2009 a 2011, y ya en 2012, 2013, incluso todavía 2014, ya sin la dirección de Aurora Gómez Galvarriato, todavía se podía acceder físicamente, directamente, que este es el tema, ¿no? Acceder directamente a los documentos, todavía se podía. La dificultad que había era dar con los documentos que nos ayudaran a descubrir o a jalar, sí, a comenzar algún hilo informativo, y es que son 4.223 cajas, sí, de información que están bajo control del Centro de Investigación de Seguridad. Sí, es información que incluso hoy día no se sabe qué hay en su totalidad. Durante el tiempo en el que estuvo Vicente Capello, sí, se armaron expedientes porque entraban solicitudes de acceso a la información. El propio Capello, que hay que subrayar eso, un propio agente de la Dirección Federal de Seguridad, del CISEN, alguien que fue subordinado de personas que son señaladas de haber cometido violaciones a los derechos humanos, o compañero de ellos o amigo de ellos. Esta persona se encargaba de dar acceso o de atender a la gente para que accedieran a los documentos. O sea, desde ahí había un tema que no debía ser, ¿no? Que alguien que estuvo presente, que conocía o era amigo, era su subordinado, era parte. Pero este señor de alguna forma armó expedientes con el tiempo, con las solicitudes que se hacían, pero si no hubo solicitudes, por ejemplo, de empresarios, de deportistas o de las personas que a uno se le puede ocurrir, no se sabe qué documentos están ahí. Y ahora mismo ese propio argumento el Archivo General lo está utilizando para decir simplemente que no hay nada, porque a nadie se le ocurrió preguntar y no se hizo un expediente, pero todavía hay muchos documentos en esta galería, en este acervo, que no han sido explorados por los investigadores, por los periodistas, y que no sabemos qué pueda pasar con ellos ahora que está cerrada la galería, ¿no?
Nada más como para retomar un poco de Sí. lo que dice tu investigación, en estas cajas se encuentran investigaciones que tienen que ver con el Departamento de Investigación Política y Social, con la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, departamentos o áreas que se sabe, como se ha documentado, han sido los que persiguen o los que están detrás de aquellos que disienten con el Estado. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de este tema que está muy interesante. Desde siempre, el CISEN ha estado a cargo del acervo documental resguardado en el Archivo General de la Nación, aunque no haya ningún fundamento jurídico para ello. En 2001, y como respuesta publicitaria a las demandas de justicia y castigo a los crímenes perpetrados durante el priismo, el gobierno de Vicente Fox, del supuesto cambio, acordó y anunció la instauración de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ligado al juramento foxista de dar justicia a las víctimas de la Guerra Sucia, en 2002 el acervo documental de los entes de espionaje, infiltración y represión del Estado mexicano fue trasladado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, al Archivo General de la Nación. Las 4.223 cajas repletas se mudaron con todo y los antiguos funcionarios de las instituciones predecesoras del CISEN. Desde la reubicación de los documentos y por orden de Santiago Krill Miranda, entonces secretario de Gobernación, el control de la Galería 1 del Archivo General de la Nación corrió por parte de los agentes en su totalidad. Aurora Gómez, exdirectora del Archivo General de la Nación, comenta. Desde principios también de que se pasó el archivo a la GN, el archivo se pasó con todo y el personal del CISEN. El director era un señor, la verdad que yo le tuve mucha estima, don Vicente Carrelo, que era clave porque digamos que llegaba la solicitud al archivo, se le pasaba a él y él armaba el expediente. Como si fuera lo natural, quien fuera subordinado y compañero de funcionarios señalados de violaciones graves a los derechos humanos, también era el encargado de atender a la gente que requería el acceso a la información generada por esos mismos agentes. Aurora Gómez Galvarriato, como directora del archivo de 2009 a 2013, intentó cambiar eso y casi lo logró. Cuando inició su periodo a la mitad del sexenio calderonista, todos los funcionarios presentes en la Galería 1 pertenecían a la Institución de Seguridad Nacional. Cuando se fue, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya eran 5 del Archivo General de la Nación por 2 del CISEN. Así lo comenta. Porque los funcionarios más altos del CISEN realmente no sabían qué había en ese archivo, en esos fondos. Entonces eran como más, digamos, reticentes a que se abriera, porque no sabían qué había. Entonces, digamos, una vez que ya vieron qué cosas eran las que estaban, como que también se dieron cuenta que no era para tanto, que no eran temas de seguridad nacional, que no era algo que no se pudiera abrir, ¿no? Desde fines de 2012, investigadores, periodistas y cualquier interesado pudieron consultar directamente tanto las tarjetas como los documentos originales, y los agentes del CISEN estaban, según ellos, por irse. No solo incumplieron la promesa, el archivo, ahora sin rejas pero sí con cerrojos, dio un vuelco y clausuró el acceso que ya se había dado. Aurora Gómez, exdirectora del Archivo General de la Nación, comenta. Nunca me imaginé que algo así podía pasar. O sea, para mí este era un tema resuelto. Para mí esto como que ya habíamos pasado, o sea, ya con el nuevo régimen estábamos dando acceso abierto. Sí, es como para mí una sorpresa.
¿no? El que pudieran revertirse de esta manera las cosas. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Muy interesante de lo que nos viene a platicar Mauricio Romero en su investigación que se encuentra en la página de Contralínea y que usted puede revisar con toda confianza, está libre para nuestros lectores. Y ahora me gustaría que Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Derecho a la Información de la Organización Internacional Artículo 19, nos comentara o nos hiciera una evaluación de lo que significa este hecho de que el CISEN haya infiltrado el Archivo General de la Nación y que ahora los mexicanos no tengamos acceso a ese acervo histórico que es muy importante. Bueno, yo quisiera como partir de, repitiendo un poco lo que acaba de decir Mauricio, de qué es la información que se encuentra ahí. De acuerdo a la recomendación del 2001 que generó la transferencia de los documentos hacia el Archivo General de la Nación de la Dirección Federal de Seguridad, o ya el CISEN en ese momento, había documentados alrededor de 500 o 600 más o menos desapariciones forzadas y una política sistemática de tortura hacia los movimientos sociales. Entonces, este fondo documental, o lo que decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento es: necesitamos que toda esta información esté accesible para garantizar que estos casos no queden en impunidad. Y para esto, además, tienes que abrir una fiscalía especial, que era la FEMOSP, para darle seguimiento a la investigación de estos delitos que se cometieron durante los movimientos sociales, ¿no?, del pasado. Entonces, hacen la transferencia al archivo y, como menciona Mauricio, hay un proceso de acceso distinto. Y en este acuerdo presidencial del presidente Fox dice, para el acceso directo a los archivos, salvaguardando cierta información, ¿no? No queda muy claro en el acuerdo qué es lo que pasa, y de ahí es donde se agarran en la mayoría de las ocasiones para empezar a restringir el acceso a la información. Entonces empieza este acuerdo que dice el acceso directo. Después viene la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la que viene una excepción a la reserva de información que dice: ninguna información podrá ser reservada cuando esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. En este caso, precisamente, estamos hablando de este tipo de información. Toda la política del Estado de represión, de desapariciones, ejecuciones arbitrarias y tortura que se realizaron durante los años 1990, 1980, más o menos finales de los 80. Entonces, toda esta información y todo esto, en teoría, por lo que se considera histórica, ¿no? O sea, por lo que un documento se considera histórico es porque ya agotó todos los valores que tiene administrativos, legales, fiscales, etcétera, ya se agotaron y son necesarios para que el ciudadano o para que las víctimas conozcan sobre su historia y conozcan qué fue lo que pasó, para que las instituciones reconozcan sus errores y los ciudadanos podamos reconciliarnos con ellas y podamos generar confianza, y estas puedan generar confianza hacia nosotros. De eso se trata un Estado democrático. Claro. ¿No? Poder reconocer tu historia, saber qué fue lo que hicieron las autoridades, qué fue lo que no hicieron y qué fue lo que permitió que ese tipo de hechos, que 500 o 600 desapariciones forzadas o que una política de tortura se diera. Y cuáles son ahora las acciones del Estado, ya una vez con el acceso a la información pública, que está haciendo para que nada de eso vuelva a pasar, para que no volvamos a vivir otra guerra sucia. El problema es que al Estado no le gusta que conozcamos la historia,
¿no? Porque como estamos viendo, en estos momentos se siguen cometiendo este tipo de violaciones con los mismos sistemas. Y entonces eso quiere decir que no hay acciones para resarcir el daño, no hay para reparar el daño, y mucho menos para que los ciudadanos conozcamos su historia y podamos hacer, como dijo Mauricio, un escrutinio efectivo sobre la actividad del Estado. Desgraciadamente, hay pocos casos que se documentan dentro del Archivo General de la Nación, en la Galería 1, en las que los funcionarios públicos han rendido cuentas. De hecho, no te puedo decir ninguno así a viva voz. Entonces, y justo ahora, y no sé si estoy mezclando todo, pero recientemente el viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saca una recomendación y dice, tiene que haber un proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos que estuvieron dentro de la guerra sucia, precisamente porque no la hubo. Y también dice la Corte Interamericana, se están cerrando los canales de acceso a la información para las víctimas, incluyendo en este caso. Antes, como mencionaba Mauricio, tanto investigadores como historiadores como víctimas podían tener a la vista el documento. Claro, nadie dice, el Archivo General de la Nación tiene que funcionar más o menos como una biblioteca, ¿no? Clasificado. Exactamente. Y tienes que saber dónde está. Temático. Y tienes que firmar, claro, una responsiva de que no le vas a hacer nada a un documento que es histórico. ¿Por qué? Porque si tú le haces algo, pues entonces la siguiente persona que venga no va a poder verlo. El problema es que ahora lo que está pasando, y es a través de este cierre de canales, es que antes tenías acceso directo. Ahora, dicen, hay acceso a los archivos, a las versiones públicas de los archivos, a través del sistema de acceso a la información, que es, tienes que meter una solicitud de información a Infomex, y después de meter la solicitud de información te tienes que ir a dar de alta al Archivo General de la Nación, y luego te tienen que dar acceso a las versiones públicas, y ojo, que esto es lo más grave. Si quieres tener inclusive acceso a la versión pública, solamente se te va a dar en copias certificadas. Entonces, cada pasito que les estoy mencionando aquí restringe cada vez más el acceso a la información, y voy a explicar por qué. Primero, porque una versión pública te quita todos los datos personales. Y esto quiere decir que un documento que ya se considera histórico, que ya agotó todos sus valores, te van a restringir los datos más importantes, que son los personales. Si no puedes ver quién ordenó la desaparición forzada de 600 personas, pues entonces se le quita el valor histórico. Entonces se le quita la posibilidad de exigir la rendición de cuentas a esa persona. Y también si le quitas las personas a los nombres de desaparecidos, pues entonces también les quitas la oportunidad de ser reconocidos por el Estado como personas que fueron desaparecidas. Entonces, el problema es que también la información confidencial o la protección de datos, los datos personales, le dan la calidad de histórico a un documento. Entonces, bueno, se quita. Entonces, versión pública, te van a dar la información solamente con todo tachado, ¿no? O sea, con todos los nombres tachados. Después, la otra restricción es, y además, si quieres venir a consultar la información, uno tienes que decir para qué la quieres, que es una violación flagrante al derecho a la información, porque yo puedo ser Mickey Mouse y solicitar la información que se me antoje, ¿no? Porque es información pública. Porque es un derecho constitucional. Exactamente. ¿No? Entonces, eso está mal también. Te digo, tengo que firmar una responsiva por hacerme cargo de que no le pase nada al documento, claro, pero no tengo por qué decir para qué quiero la información, ni para qué la voy a investigar, ni mucho menos. Y luego la otra es, además de todo, tengo que pagar 17 pesos por cada foja por un documento certificado. Entonces, el derecho a la información es gratuito y tendrían que darte diversas, o sea, si no en el tiempo de Aurora, te daban en la solicitud de información, cuando pedías esto, te decían, ven aquí a consultarlo y tráete una cámara y tómale fotos, porque aquí no te vamos, porque no te vamos a sacar las copias aquí. Entonces tráete la cámara, toma fotos, y si no, pues vas a tener que pagar. Pero te avisaban de entrada que podías tomar fotografías al documento y que esa era la manera de reproducirlo y llevártelo a tu casa para hacer los análisis correspondientes. Entonces, ahora nos estamos encontrando con esto. Las víctimas y creo que esto es lo más grave, ni las víctimas están pudiendo acceder a la información de la Galería 1. Esto que menciona el artículo de Mauricio es gravísimo, porque además es otra violación al derecho a la información y al derecho a la historia y a todo el conocimiento.
De acuerdo a los principios contra la impunidad de las Naciones Unidas, la autoridad que cometió las violaciones no puede ser la misma autoridad que resguarde los archivos. ¿Por qué? Y aunque el CISEN sea la heredera directa de la Dirección Federal de Seguridad y se haya extinguido la Dirección Federal, el CISEN es su heredero, ¿no? Y ahí sigue habiendo personas que trabajaron en el anterior, como lo mencionó. Entonces, esto claro, ¿qué es lo que pasa? La persona que cometió las violaciones es la más interesada en que se mantengan en secreto. Entonces, y la más interesada en que si no las puede mantener en secreto totalmente, se borre por lo menos su nombre. Entonces, el hecho de que esté ahí el CISEN, de entrada, es una grave violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la gente no tendría por qué estar esperando que la propia autoridad que cometió las violaciones sea la que le dé acceso a los archivos. Y esto está claramente dispuesto dentro de los principios contra la impunidad. Y quisiera mencionar solamente algunas cosas. En Guatemala, tras la Policía Nacional, se hizo un archivo gigante de todas las violaciones a derechos humanos que tiene acceso total. Puedes ver las fotografías de las personas que fueron desaparecidas. Está todo digitalizado. Fue un trabajo inmenso con la Universidad de Austin en Estados Unidos. El archivo de la SS en Alemania también tiene accesos digitalizados, etc. Yo quiero decir que si no existen los mecanismos legales para acceder a esta información, y si ahora que se está regulando la Ley Federal de Transparencia, la Ley Federal de Archivos, que parece que vuela por el mismo camino de mantener el status quo en el que se encuentra ahora la Galería 1, y no solamente la Galería 1, sino que va a afectar a todas las otras galerías. O sea, y quiero decirlo porque las otras galerías también tienen información muy importante. Claro. Y entonces, esto que va a pasar ahora, si no estamos atentos al proceso de regulación de la ley federal, al proceso de regulación de transparencia y de archivos, lo que va a pasar es que el Estado mexicano nos va a negar el acceso a nuestra historia y a la posibilidad de que por fin los funcionarios públicos que cometieron las violaciones más graves de la historia en México, bueno, que ahora ya se están agravando más, pero ya están más o menos igual, no tengan nunca puedan rendir cuentas, porque no habemos una sociedad informada, no estamos teniendo acceso a la información. Lo que conocemos de la guerra sucia son gracias a estos reportes. Poca gente sabe de la guerra sucia porque se fueron cerrando estos archivos. No, y hay que tomar en cuenta que hay personas que siguen buscando a sus familiares que fueron desaparecidos en esa época. Un caso se me ocurre, Rosario Ibarra de Piedra, que ha tenido una lucha por años y que, bueno, como ella hay otros casos que ahora le cierran cada vez más el acceso a esta información y entonces, no queda claro, ¿no? Para nadie. Sea, para las víctimas no hay justicia, para la sociedad no hay rendición de cuentas y por lo tanto no hay reconciliación. O sea, Argentina, en el caso de Argentina y el proceso de la dictadura, mucho tuvo que ver con el proceso de reconciliación de la sociedad por conocer realmente lo que pasó, por saber realmente qué fue lo que pasó y cuáles son las acciones que la autoridad está haciendo para que no vuelva a pasar. El nunca más, ¿no? El que todo el mundo menciona, nunca más, pero aquí pasa, o sea, en vez de siempre más, ¿no? O sea, siempre vamos al revés. ¿Por qué? Porque no podemos conocer la historia. Una de las cosas claves, y creo que con esto puedo terminar, que mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que hay más amenazas, o cada vez hay más amenazas para las personas, periodistas o organizaciones de la sociedad civil que buscan decir la verdad, que buscan dar una parte de la verdad. Y la idea de esto es ir construyendo una verdad entre todos. ¿Por qué? Porque como pudimos ver desde el informe de la JIE en el caso de Ayotzinapa, la verdad que nos dicen las autoridades dista mucho, o puede distar mucho de lo que realmente pasó. Entonces tenemos que ir construyendo la verdad para podernos informar. Y justo esta fue la intención de la Ley General de Transparencia, al decir ninguna información se puede relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad puede ser reservada. ¿Por qué? Porque es de todos, ¿no? Es interés de toda la sociedad conocer esta información. El problema es que sí, cada vez, tanto en la ley federal
Ahora se está por discutir en la Suprema Corte si efectivamente podemos todos acceder a esta información, aun cuando no hay una declaración previa de autoridad como la CNDH, como la Suprema Corte o como las Cortes Internacionales. Y esto va a determinar todo el acceso a la información de violaciones graves a derechos humanos. Si la Corte dice en los próximos meses que el INAI no puede desclasificar información cuando no haya sido catalogada así por una autoridad como la CNDH, entonces vamos a estar a las expensas de que la CNDH se le ocurra decir que sí. Y claro, como ya vimos, la CNDH no lo hace muy seguido. Tiene esta facultad desde 2011, cuántas cosas han pasado desde entonces, y lo ha hecho 3 veces. Entonces, estamos realmente ante la negación de nuestra propia historia y entre la imposibilidad de resarcir o de ir caminando hacia adelante y de exigir una rendición de cuentas. O sea, este tipo de normas que limitan el acceso a la información, lo que hacen es perpetrar la impunidad, porque sin verdad es muy complicado exigir rendición de cuentas, exigir muchas cosas. Y retomo tu comentario de un principio, también sin verdad no se puede avanzar hacia la democracia, que se supone que es el país al que aspiramos tener. ¿Cuál fue el candado que se le puso al Archivo General de la Nación, Mauricio? Formalmente, o es lo que está utilizando hoy día el Archivo General para batear todas las solicitudes que se hacen de consulta directa, el cambio se dio en 2015. Investigadores, periodistas, gente interesada que ya estaba de alguna forma acostumbrada a acudir al Palacio de Lecumberri y ver los archivos, tocar las fichas. De pronto, de golpe, eso se canceló. Las fichas se metieron bajo llave, se convirtieron en un objeto intocable, según el Archivo General, y por supuesto el acceso directo a los documentos también se cerró. En 2015 se empezaron a escuchar las voces y los reclamos de por qué había un cambio tan abrupto, ¿no? y sin haber avisado. Nunca el archivo sacó algún documento donde dijera ya no van a poder tocar las fichas, ya no van a tener un acceso directo a los documentos, solo a las versiones ya testadas, a los expedientes que ya se hicieron anteriormente. Nunca sacó nada. En mayo de este año, una frecuente usuaria del archivo, pues ya irritada con esto, de plano le preguntó al IFAI por medio del Infomex, como una solicitud de información más, pues que le diera los argumentos jurídicos para que se diera este vuelco y que le entregara también pues el anuncio oficial, digámoslo de esa forma. ¿Qué hizo el archivo en su respuesta? Negó todo. El archivo dijo, no ha cambiado nada, todo sigue igual. Y no solo no ha cambiado nada, los reglamentos, las leyes, todo este ordenamiento jurídico que era base para acceder a los archivos, pues no ha cambiado, ¿no? Así que no tiene fundamento su solicitud y pues por ende pues la rechazamos, ¿no? No hemos cambiado nada y no es verdad, todo está bien. Esta usuaria, solicitante en este caso, por supuesto se inconformó con tal respuesta, señaló acudió al IFAI, entonces era a un IFAI, le señaló que no era verdad lo que decía el archivo, que antes sí había un acceso directo, que antes sí se podía conocer las fichas de forma directa, que esto es lo importante, que uno mismo pudiera entrar. Y lo que hizo el IFAI, en este caso el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, que fue quien se encargó de ver este caso, pues solo revisó someramente el caso, vio si era verdad lo que decía el archivo, que ninguna ley había cambiado, que los procedimientos formalmente no habían cambiado, y le dio la razón al Archivo General. Y con esta respuesta del INAI, del IFAI, ahora INAI, ya la carga el Archivo General al foro que vaya y para responder a los reclamos que se le hagan. Si quieres yo creo ahí
y quiero... Sí. El problema es que no ha cambiado desde el 2012, que sale la Ley Federal de Archivos y que dice... Hay un artículo 27 que dice que hay una figura que se llama archivos históricos confidenciales, que pueden durar, un archivo histórico puede durar en tal figura hasta 70 años, ¿no? Esto no ha cambiado, y sí es cierto, desde el 2012. El problema es que ese artículo no se había aplicado. Nunca. Hasta el 2015. No, y lo que nos contaba la propia exdirectora del archivo, en 2012 sale esta Ley Federal de Archivos con este artículo 27 que es risible porque reserva los documentos primero 30 años, que son confidenciales, y los puede reservar hasta 70 años si se considera sensible, ¿no? Lo que contaba Aurora Gómez, que fue lo que hicieron al no haber salido un reglamento de esta Ley Federal de Archivos, ella lo cuenta. Fuimos con el entonces IFAI, que estaba Jacqueline Pechard, estaban otros comisionados, y vieron cómo resolver este caso ya con la ley promulgada y con este artículo 27 que señalaba los 30 y 70 años a partir de la elaboración del documento. Lo que hicieron fue considerar que todos los archivos en la Galería 1 eran confidenciales, mas no confidenciales sensibles. Esto quiere decir que sí estaban cerrados por 30 años a partir de la elaboración del documento. Y si tenemos en cuenta que todos los archivos que están en la Galería 1, el más viejo es de 1985, para 2015 todos estarían abiertos. Ya se habría cumplido este periodo de 30 años de reserva, al ser confidenciales, más no confidenciales sensibles. Y ahora en 2015 el archivo, la nueva administración, pues considera que todos los documentos, todos absolutamente son confidenciales sensibles y que se deben proteger los datos personales y por ende no dar el Nos acceso. vamos hasta 70 años. Entonces. Pues de la forma de pensar y como lo presenta ahorita mismo el archivo y en sus respuestas, pone por delante la Ley Federal de Archivos, pone por delante para responderle a uno, para batearle a uno las solicitudes, este artículo 27 y esta preocupación que tiene de preservar los datos personales de gente que ya murió, o como lo decía Ana Cristina, de gente que fue la que perpetró, la que llevó a cabo acciones en la Guerra Sucia, ¿no? 70 años sin tener acceso a esta información que es, como ya se comentó, muy valiosa para un país que pretende ser una democracia. Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir hablando del tema. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y antes de regresar con nuestros invitados lo invito a ver la tercera cápsula que preparamos para usted. El coro de protestas enfatiza una palabra: impunidad. La clausura disfrazada de los fondos documentales de la Policía Política de México cerrará el círculo de impunidad del que gozan los perpetradores de la guerra sucia, de crímenes considerados de lesa humanidad, de los asesinatos, de las desapariciones forzadas, de las torturas, de la infiltración y el espionaje, pues, a falta de castigo judicial, se suma el privilegio de la desmemoria. Lo que hace a una sociedad evitar la repetición de hechos atroces y luchar contra la impunidad es el verbo conocer, dice Darío Ramírez, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19. Y la clausura disfrazada de la Galería 1 del Archivo General de la Nación atenta contra el derecho a la información consagrado constitucionalmente. So pretexto de cuidar los datos personales de personas que incluso murieron hace ya décadas, el Archivo General de la Nación está denegando el acceso cuyo interés público es innegable,
dada su relación con graves violaciones a derechos humanos y crímenes considerados de lesa humanidad. Los archivos son imprescindibles para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, así como a las garantías de no repetición, enfatiza Darío Ramírez de Artículo 19. Además, no solo a través de ellos se hacen efectivos los derechos de las víctimas, sino que se habilita a la sociedad para conocer la verdad, escrutar las respuestas del Estado frente a la violencia y, sobre todo, permitir que las generaciones presentes y futuras conozcan lo mal que hemos hecho los presentes. El Archivo General de la Nación se está comportando como si nos interesara la preferencia sexual de Gustavo Díaz Ordaz o de Alfonso Martínez Domínguez, añade el senador Alejandro Encinas. Lo que nos interesa es conocer qué fue lo que motivó y quiénes fueron los responsables de las matanzas del 2 de octubre, del 10 de junio y de la Guerra Sucia. No podemos hablar de democracia si los gobiernos siguen pugnando por el desconocimiento de la historia y de nuestras instituciones, concluye Darío Ramírez, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19. Y recordemos que acabará siendo nuestra historia Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán. Ya estamos al final de nuestro programa y me gustaría que en torno al tema nos hicieran unos últimos comentarios que ustedes consideren que son importantes destacar. Estábamos hablando sobre la protección de datos, que también es algo que se utiliza para guardar o resguardar la información a la que ya nos está teniendo acceso. Mauricio. Sí, para cerrar una alerta. Todo este tema de la protección de datos personales, que por supuesto no todos llegamos a tenerlos, nuestros datos están en todos lados, en instituciones públicas, privadas, la intimidad de la gente en realidad no está resguardada y el propio INAI tampoco se ha encargado en varias ocasiones de defender este derecho a la protección de datos personales. Sin embargo, este tema está siendo usado últimamente para cerrar datos y cerrar información que es de interés público. Estamos hablando de un caso específico, pero se está utilizando en otras áreas para cerrar información que le interesa a todos, con este discurso de la protección de datos personales. Y ya por último, una alerta más, que se está esperando la Ley General de Archivos, que será la que supla la Ley Federal de Archivos, que es la que tiene este artículo 27 chistoso, que también habría que decir que el Archivo General de la Nación está haciendo una lectura restrictiva del propio ordenamiento jurídico, ya que ya se promulgó la Ley General de Transparencia. Y esta era muy clara, al decir que todo ordenamiento que fuera contrario a la Ley General de Transparencia, obviamente este artículo 27 de la Ley Federal de Archivos lo es, pues ya sería, si no derogado, pero sí estaría por debajo de la ley, de la Ley General de Transparencia. Esto lo deja de lado el Archivo General de la Nación, por supuesto lo hace a propósito, no es un error en el que caiga, pero sí lo está dejando de lado. Es un argumento que podría utilizar los solicitantes y de alguna forma intentar abrir esta reja, este cerrojo que hay ahorita en el Palacio de Lecumberri en su primera galería, y alertar qué es lo que vaya a pasar con la ley general, porque se dice que se quitaría esta reserva de los 30 o 70 años y se dejaría un limbo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solo sería cerrada información por 70 años. Habría casos en los que alguna autoridad podría decir, pues, está cerrada. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy pendientes qué va a pasar. No que eliminen estas reservas
absurdas de los 30, 70 años, sino que se diga cuánto tiempo, porque si se deja sin remarcar o se deja muy específico cuánto tiempo es, esto puede ser utilizado para que se cierren archivos, no solo la Galería 1, sino cualquier expediente. Y ya lo ha dicho Ana Cristina, estamos en un contexto de violencia y de tragedias casi cotidianas, pues podrían ser reservados o guardados pues a perpetuidad. Claro que sí. Ana Cristina Ruelas, un último comentario respecto al tema, porque quiero aprovechar unos minutitos para preguntarte otra cosa también que tiene que ver con acceso a la información. Bueno, yo creo que aquí hay, como dice Mauricio, tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que hacer una exigencia muy clara de dos cosas. Que la Ley General de Transparencia embone con la Ley General de Archivos y con la Ley General de Protección de Datos Personales, que son las tres leyes que forman el sistema de acceso a la información, ¿no? Y posteriormente con la ley, con las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque de esa manera no va a haber este tipo de problemas. Yo no creo que los archivos históricos tengan que tener un tiempo de apertura. Yo creo que una vez que se declara histórico un archivo, tiene que tener acceso directo e íntegro, cualquier ciudadano, como lo dije, como si funcionara como una biblioteca. En ese sentido, creo que es muy importante, y así lo maneja la ley federal o la propuesta que la sociedad civil hizo a la Ley Federal de Transparencia, y hay que estar muy atento porque la próxima semana se discute, o ya está por discutirse, de que se considere claramente en la ley federal que no puede considerarse como información confidencial la que se encuentra dentro de un archivo histórico. ¿Por qué? Porque de esa manera nos salvamos de cualquier cosa que quiera decir la Ley General de Archivos. Porque precisamente como viene la propuesta hecha por el Archivo General de la Nación y la Secretaría de Gobernación, es decir, pues los archivos históricos se sujetan a la modalidad de acceso de la Ley General de Transparencia. Y eso hace que si la Ley General de Transparencia diga que toda la información con datos personales es privada, pues entonces toda la información que está en los archivos históricos es privada. Entonces creo que es importante hacer una exigencia directa al Senado para que dentro de la Ley Federal de Transparencia prevea claramente que los archivos históricos no pueden ser sujetos de clasificación, ni reservados ni confidenciales. 2, que se regulen las dos leyes en conjunto o las tres leyes en conjunto, que ha sido una de las peticiones de las organizaciones de la sociedad civil. No pueden verse como cuestiones aisladas, sino que se tiene que ver como un grupo de leyes que van a mejorar el sistema de acceso a la información en México. Y bueno, yo creo que la tercera es definitivamente que se retire el CISEN de la Galería 1. No tiene nada que hacer ahí. Esto atenta contra los principios, contra la impunidad. Y la verdad es que, como dice, ya estos archivos ya son históricos. Ya no tiene por qué haber un guardia. Ya ellos no son los depositarios. El archivo tiene figuras en las que los fondos documentales, por ejemplo, de PGR, sí están resguardados por personal de la PGR, pero porque todavía no pierden esos valores, esos archivos, y tienen que estar resguardados por la persona que puede irlos a sacar cuando necesiten de esos archivos, porque todavía están en el archivo de concentración, no van pasado al archivo histórico. En esos casos sí, pero estos ya pasaron del archivo de concentración. Ya, que se retire el CISEN y que haga lo que tenga que hacer en sus oficinas con su archivo de concentración. ¿Ustedes van a impulsar la exigencia hacia el Senado? ¿O cómo podría llevarse a cabo? Desde artículo 19 hemos estado llevando a cabo una serie de actividades, participamos dentro de las audiencias públicas, hemos hecho una serie de documentos técnicos en conjunto con otras organizaciones para impulsar estas normas. Pueden encontrar toda la información en articulo19.org. Ahí se ve cada una de las preocupaciones de lo que viene, de lo que está proponiendo el PRI y el Verde, específicamente en los temas de la Ley Federal de Transparencia. La Ley General de Archivos se ha quedado un poco parada, pero también es uno de los proyectos que está por discutirse ahora en el periodo de sesiones, y que creo que vale muchísimo la pena que haya una exigencia ciudadana mucho más fuerte para que esto deje de pasar, porque ahora la Galería 1 es el primer paso, ¿no? Todo sigue después. Y bueno, la Galería 1 es muestra de cómo se están cerrando, hace rato lo comentábamos antes de empezar el programa, las pinzas
para tener acceso a la información pública. Y como oficial del programa de Derecho a la Información de Artículo 19, me gustaría que nos hicieras una evaluación de lo que han sido estos 13 años en que la Ley Federal de Acceso a la Información tiene funcionando. Pues quiero partir diciendo que antes del 2002 no podíamos ni siquiera saber cuánto ganaba el presidente, ¿no? No podíamos saber con quién contrataban, por qué contrataban, etc. Ha sido un avance y una lucha constante de la sociedad civil y de los periodistas y de los historiadores y de la sociedad en general por ir haciendo un escrutinio público sobre la actividad del Estado. El derecho a la información, como lo mencionaste, es un móvil para la democracia. Entre más informados estén los ciudadanos, pues más exigentes vamos a ser con nuestros gobiernos y va a ser mucho más difícil esconder, ¿no? Los actos de corrupción o esconder cualquier cosa. Entonces, fuimos avanzando muy bien. Y creo que es importante decir que íbamos avanzando también, normalmente en todos los temas, excepto en los más importantes, ¿no? En temas de seguridad, siempre el acceso a la información y la transparencia han caminado por cuerdas separadas. Se piensa que toda la actividad de las instituciones de seguridad camina distante a la transparencia porque esto puede afectar no solo los derechos del debido proceso, sino además la persecución de los delitos. Entonces, tenemos, quiero hacer aquí el ejemplo de por qué por un lado sí hemos avanzado, pero por qué no hemos logrado romper ciertas barreras. Tenemos un nivel de impunidad del 98.5%, de acuerdo al INEGI. Y no podemos hacer un escrutinio público de la actividad del Ministerio Público. Todas las averiguaciones previas son estrictamente reservadas por tiempo indefinido. Sí. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque no podemos saber, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, qué fue lo que... Bueno, ya ahora sí, porque ya la PGR decidió abrir después de que salió del GIE, pero bueno, Ayotzinapa no es el caso. Por ejemplo, hablemos del caso de Florence Cassés. Toda la gente decía, la Corte libera secuestradores, ¿no? Pero la Corte decía, bueno, es que la integración de la averiguación previa está mal. O sea, no hay pruebas que digan que ella es la culpable. Fueron los medios que jugaron el juego de ella es la culpable y a la hora de la hora, pues nosotros no tenemos elementos para decir que es culpable. Pero no podemos acceder a la averiguación previa porque es estrictamente reservada. Entonces no podemos saber si la Corte lo hizo bien, si el Ministerio Público lo hizo bien, o por qué el Ministerio Público lo hizo mal y por qué la Corte decidió hacerlo. Por qué la Corte decidió sacarla, ¿no? Entonces, hay una demeritación de la institución más importante de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una actividad que hizo mal el Ministerio Público, pero no podemos saber cómo lo hizo. Claro. No podemos estudiarlo. Entonces, la gente ya no cree en la Suprema Corte, pero pues no podemos saber por qué, ¿no? No tenemos elementos. Entonces, así ha ido avanzando la transparencia. Siempre en temas de seguridad, en cuerda separada, en otros temas ha ido avanzando bien. Pero, ¿qué pasa en los últimos 3 años? Antes, el PAN, dentro de la lucha contra el narco, tenía mucho la tendencia de reservar la información por temas de seguridad nacional o de seguridad pública. Ahora lo que nosotros desde artículo 19 hemos visto es que hay una tendencia por la declaración de inexistencia de información. Nada existe, nada documentan. Entonces, esto es mucho más grave, porque ¿cómo le haces para reconstruir la historia? O sea, pedimos estadísticas y cuestiones que ya habíamos avanzado durante años. En 2009, Alonso Lujambio dijo, cuando era comisionado del INAI, que ninguna información estadística te podía ser reservada. Y recientemente acabamos de tener una resolución y una respuesta de PGR en la que dice que la información relacionada con las estadísticas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias son información reservada porque podrías identificar a la averiguación previa y las averiguaciones previas son reservadas, entonces no se puede. Y el INAI confirma la reserva. Entonces sí es preocupante la situación, porque luchas que habíamos logrado ya desde hace mucho tiempo. Avances. Avances se vuelven a caer. Otro caso, y digo, este caso es totalmente ajeno a seguridad nacional y a cuestiones de seguridad, pero es recientemente el 24, IGA recibió la suspensión provisional, Grupo IGA, de una desclasificación de información que había hecho el INAI
sobre los créditos de 2.200 millones de pesos que le había otorgado Banobras. Para ser un poco más claro, el INAI le ordena a Banobras liberar la información relacionada con estos créditos. E IGA se ampara en contra de la resolución del INAI. Quiero decir aquí básicamente una cosa. Desde el 2014, IGA es un sujeto obligado. IGA tiene que informarle a los ciudadanos qué hizo con el dinero que recibió del gobierno. Entonces no tienen por qué no entregar la información. 2. Desde el 2007, la información relacionada con el ejercicio de recursos públicos tiene que estar disponible en los portales del gobierno. Claro. Pero entonces el juez le da la suspensión provisional, no importándole todo esto. Entonces, sí estamos en retroceso. Es muy preocupante cuál es esto, porque aun cuando tengamos una muy buena ley general de transparencia, si las autoridades no cambian de actitud, nada va a cambiar. Pues muy lamentable, pero seguramente ustedes como investigadores y como especialistas en el tema y nosotros como periodistas seguiremos dando la batalla para poder liberar y para que la voz que tenemos y que representamos, que es con la sociedad, no sea apagada. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros en este programa y bueno, este es su espacio para cuando quieran venir a platicar y mostrarnos sus investigaciones. Y también agradezco mucho a ustedes que nos hayan acompañado a través de netchannel.tv. Nos vemos el próximo martes. Los esperamos a las 8 de la noche. Hasta luego.